No hay Dios punto de comparación, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, el más grande del universo, todopoderoso, el que gobierna este mundo, Señor, el que gobierna nuestra vida, el que creó el universo, Señor, y a ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te buscamos, Señor, en esta mañana. Queremos, como un grupo de tus hijos, Señor, reunidos aquí, Señor, venir humildemente, Señor, a buscar tu misericordia, a buscar tu gracia, a buscar tu sabiduría, Señor. Realmente tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos edifica, tú eres el que nos fortalece, Señor. Por eso, Señor, llévate la gloria, Padre mío. Toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos es para ti, Señor, y solo para ti. Queremos y te lo pedimos, Señor, que nos llene de tu espíritu, que nos des, Señor, de tu conocimiento en este momento y hablas tú, Señor. Habla tú, Señor, úsame a mí, Señor, danos un corazón entendido, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu guianza, Señor, en tu palabra. Gracias por este tiempo. Guíalo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Se está viendo la pantalla? No. ¿Sí está? Ya, gracias. No, me equivoqué. Es Colosenses capítulo 2. Ya estamos en el 2. Hace unas semanas empezamos este estudio de Colosenses y ha sido una bendición realmente para todos nosotros. Este libro es un libro pequeño que Pablo desde la cárcel escribe a una ciudad que tal vez y probablemente era la más chica en importancia de todas las ciudades que Pablo escribió. Pablo no conocía, recordemos, Pablo no conocía a esta gente, nunca los había estado físicamente con ellos. Pablo no había predicado en Colosas, sino que un discípulo de Pablo, un hijo espiritual de Pablo, que se llamaba Epafras, escuchó el evangelio a través de Pablo cuando Pablo estuvo en Éfeso. Recordemos que Éfeso era una ciudad que estaba bien cerca de Colosas, estaba a unos 200 kilómetros. Y Pablo sí estuvo unos años en Éfeso, como estudiamos con Víctor hace unos meses. Y en ese lugar, Epafras escuchó el evangelio porque mucha gente de Asia escucha el evangelio. Él va, regresa a su ciudad natal, que es Colosas, y en Colosas y en algunas ciudades alrededor, Epafras predica y Dios hace una obra hermosa, una obra maravillosa en este lugar de Colosas. Había gente, había una iglesia firme que estaba creciendo, que estaba sirviendo a Dios, que se estaba fortaleciendo. Dios estaba haciendo una obra hermosa. Pero como siempre que Dios hace una obra, siempre va a haber oposición, siempre va a haber distracciones, siempre va a haber tentaciones. Habían comenzado a entrar enseñanzas raras, maestros, vecinos, familiares tal vez de Colosas, viniendo con unas enseñanzas media raras, que no decían que Jesús era malo, no decían que tienes que dejar a Jesús, decían, sí, está bien, ¿crees en Jesús? Sí, a Jesús, pero Jesús no es suficiente. Jesús no es Dios. A Jesús y tu relación con Dios no es suficiente, lo que te dan, lo que has escuchado de Pablo y de Epafras, no. A ti te falta algo más. Porque Jesús no puede ser Dios. Jesús fue un hombre más o fue un espíritu que andaba, pero no es Dios. Y entonces eran enseñanzas que estaban entrando, pero los hermanos de Colosas no habían sucumbido en esta falsa doctrina, pero sí era un ataque, era una tentación, algo que los hacía dudar. Entonces, Epafras desde Colosas va hasta Roma, porque Pablo en este momento cuando escribe la carta, Pablo estaba en Roma encarcelado, recordemos, estaba en la cárcel, y le cuenta, le da un reporte a Pablo. Pablo, Dios ha hecho una obra maravillosa, Dios está obrando grandemente en Colosas, la gente en Colosas está creciendo, está madurando, está buscando a Dios, pero hay una amenaza, hay oposición, hay algo que los puede hacer dudar, que está entrando una enseñanza media rara,
que era una combinación de judaísmo, legalismo, con gnosticismo, con misticismo, con cosas de la cultura griega y la cultura judía. El punto de esa enseñanza era que te faltaba algo más. Por eso, el título en general de la enseñanza de este libro es que en Cristo estamos completos. Que no necesitamos añadir una experiencia rara, que no necesitamos añadir una enseñanza especial, que no necesitamos un conocimiento súper místico, un conocimiento especial para que nuestra relación esté completa o esté mejor. El libro, el título es Completos en Cristo. El título que le hemos puesto es Completos en Cristo, porque Pablo repite esta palabra: están completos, en Él lo tiene todo, Él es todo, Él les llena. Solo necesitan a Jesús. Y por eso Pablo, a través de los capítulos y versículos que hemos ido viendo, ha hablado mucho de quién es Jesús. Nos ha dicho, ustedes, la relación que han tenido con Jesús es una relación verdadera. Han tenido esperanza, han tenido paz, han tenido amor, han tenido fe. Son realidades que ustedes han experimentado. Y eso no viene de un hombre, sino viene de Dios. Les ha dicho que Jesús es Dios, que Jesús es el creador. Entonces, todo eso hemos estado viendo. Al final, Pablo también, en el final capítulo 1, Pablo ha dicho que su ministerio es verdadero. Tanto lo que él enseñaba como Epafras, el discípulo de Pablo, es una palabra real y verdadera y firme. Y pueden confiar en que es la palabra real. Y no tienen por qué dudar, no tienen por qué moverse de lo que han creído. Y en el capítulo 2 de la semana pasada, si quieren, ya lo he repetido cada semana si desean. ¿Se ve, no? ¿Se está viendo? Ya. Hemos dividido esta carta en tres partes, ¿no? El capítulo 1 es una declaración de la preeminencia o la supremacía, que Jesús está sobre todo, de Cristo en el capítulo 1. En capítulo 2 Pablo va directamente a atacar a estas enseñanzas falsas. Ya las menciona, ya las dice. No sabemos exactamente qué tipo de enseñanza era, porque Pablo menciona diferentes rasgos de esta enseñanza, que es una enseñanza bien rara, de verdad, que algunos la han llamado la herejía de Colosas, porque tiene varias combinaciones raras, habla del culto a ángeles y cosas así. Entonces, el capítulo 2, Pablo, en el capítulo 1 se ha dedicado a hablar de Jesús, quién es Jesús y cómo Dios ha obrado en ellos y en Pablo. Y en el capítulo 2 habla del peligro, va directo a atacar directamente estas doctrinas falsas. En el capítulo 3 y 4 ya es la parte práctica. Una vez que entiendo la verdad, una vez que entiendo la realidad, esto me llama a actuar de una manera en mi vida. Entonces, y este capítulo 2 lo he dividido en 4 partes, no he apuntado bien los versículos. La semana pasada estudiamos cuidado, no te confíes. Ten cuidado, por más que eres cristiano, por más que tienes tiempo en la iglesia, por más que conoces la Biblia, por más que tienes muchas cosas, puedes caer. El que empiece a estar firme, mire que no caiga. No te dejes engañar. El que seas cristiano no dice, ya, yo estoy bien, no necesito prepararme más, no necesito leer mi Biblia, no necesito orar porque yo ya estoy bien. Cuidado, que cada día hay que buscar más de Dios, porque podemos ser engañados, podemos ser tentados, sí, podemos ser, es una posibilidad. Que entren pensamientos raros o tentaciones en tu vida que te puedan hacer tropezar. A todos sí, hermanos, somos débiles. El que empiece a estar firme, mire que no caigas. Cuidado, no te dejes ser seducido por estas enseñanzas o tentaciones de alrededor. Hoy día, hermanos, vamos a hablar de las filosofías huecas. Del versículo 8 al 10, vamos a hablar de las filosofías huecas. Solo vamos a leer 3 versículos hoy día. Capítulo 2. Entonces, hermanos, el título de hoy día es Cuidado con las filosofías huecas. Ese es del capítulo 2, del versículo 8 al 10. Ya. Miren, en el 4, Pablo, la semana pasada estudiamos este versículo, ya nos ha estado advirtiendo estas enseñanzas raras. Versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie te engañe con palabras persuasivas. Dice que estas palabras son convincentes. Son palabras que suenan, que tienen cierto sentido. Que te puede decir, wow, creo que tiene razón lo que está diciendo. Creo que tiene sentido lo que esa persona dice en la televisión. He leído en internet un artículo, creo que puede tener sentido. Y si tú no estás preparado, si tú no estás bien fundamentado en el conocimiento de la palabra, ¿te puede hacer dudar? Sí.
Cuando yo inicié mi vida cristiana, tenía unos meses y era una etapa hermosa porque estaba buscando a Dios. Quería realmente buscar cada día más, estudiar el instituto bíblico. Quería estar todo el día en la iglesia, de verdad, en ese tiempo, cuando tenía pocos meses. Estaba feliz, tenía un gozo tremendo de entender la salvación que Dios había hecho en mi vida. Leí ciertos libros de filosofía, ciertos libros de pruebas contra la Biblia. Según han leído el Código Da Vinci, ¿no? Y yo leí el Código Da Vinci y de verdad me dejó así frío, pues, ¿no? El Código Da Vinci es un libro que prácticamente dice que ese libro que tienes en la mano en la Biblia es una mentira. En resumen, es una mentira. Es algo hecho por hombres. Y tú lo lees eso y no tienes un conocimiento claro, ¡wow! Te hace dudar. Y hay un montón de libros, maestros, inclusive cristianos, que dicen que van a la iglesia, pero que comparten estos tipos de conocimientos, hermanos, que suenan bien, que suenan convincentes, y que si alguien no está bien fundamentado su fe, y no estoy diciendo que sea una fe ciega, no, hermano, yo te digo que estudies, prepárate, lee, para que te fundamentes en la verdad de la palabra de Dios, y lees cómo la Biblia se juntó, cómo Dios ha hablado con las profecías, cómo Dios en la Biblia habla de ciencia también, hermanos, no directamente, pero comprueba la ciencia. Tu fe aumenta, hermanos. Cuando estudias la Biblia y ves también temas más profundos, tu fe aumenta. Realmente tu fe aumenta y confías realmente que esto que tienes en la mano es verdad. Esto es verdad, hermanos. Mucha gente, científicos, historiadores, han tratado de negar que esto es verdad. Muchos dicen que este libro es un libro que usamos los líderes cristianos para manipular a la gente, y sí se ha usado, tristemente sí se ha usado en la historia, pero el que se haya usado mal, hermanos, no quiere decir que sea mentira. El que muchos hayan mal usado la palabra de Dios, el que muchos hayan usado un versículo por acá y juntó un versículo por acá, no quiere decir que esta palabra sea mentira, hermanos. Cuando tú estudias haces un estudio firme, real, sincero de la palabra de Dios, vas a buscar a Dios. Y mucha gente lo ha atacado, pero también como mucha gente lo ha atacado, hay mucha gente que ha sido atea, así literal atea, científicos ateos, que al estudiar más la ciencia, al estudiar más la historia, la arqueología, se han dado cuenta que esto es verdad. Y se han vuelto cristianos, hermanos. Se han vuelto gente muy inteligente, gente muy preparada. Se han vuelto cristianos porque se han dado cuenta que esto es verdad. Es la realidad. Pero siempre va a haber gente que nos va a querer engañar con palabras persuasivas que suenan bien, tienen cierta inteligencia, pero que son mentiras. Y por eso Pablo dice que nadie te engañe. Ten cuidado. 8. Saltamos al 8. Y vuelvo a decir algo similar. Miren, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, mirad, pon atención, no te distraigas, mantente enfocado. Hay un peligro, hay algo que te puede hacer tropezar, hay algo que te puede literalmente hasta matar. Esta palabra mirad, hermanos, es como, y muchas partes de la Biblia dice guardaos, cuidado, acá dice mirad, ten cuidado. Presten mucha atención. Esto es como un letrero de tránsito, ¿no? Cuando tú ves un letrero de tránsito o un letrero en una puerta, en un lugar, en una empresa, en una oficina y dice peligro, no pasar. Creo que automáticamente uno ve esa señal. Si quería entrar o quería tocar eso, lo duda. No dice, no, este símbolo, ¿no? Que vemos por ahí los letreros, ¿qué significa? Peligro, ¿no? Es peligroso. Es algo que te puede dañar, es algo que te puede hasta matar. Si ves de electricidad con este símbolo, cuidado, no toques eso porque te puedes morir. Si ves un veneno, te puedes morir. Entonces, hermanos, mirad, ¿qué es eso? Mirad del versículo 8 es eso. Es una advertencia, es una señal de peligro, que tengas cuidado porque el peligro es real.
El peligro es real. Hay mucha gente que ha venido años a la iglesia, muchos años a la iglesia, a esta o a muchas iglesias cristianas de Calvary y todo, que han estado sentados, que han estado sirviendo, que han estado aquí, buscando a Dios, tal vez comienzan a escuchar cosas raras. Eso es mentira. Ven la televisión, ven el YouTube, ven en el Facebook, escuchan a super historiadores, a filósofos, a científicos, y comienzan a entrar en ese pensamiento, en eso, en eso, en eso. Yo no digo que te hagas ciego y que digas, sí, todo lo que dice el pastor es verdad. Yo nunca te he dicho eso. Siempre te digo, si yo digo algo acá, compruébalo con la Biblia, estudia, está bien. Repito, la fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe irracional, no es una fe irracional, es una fe completamente racional, real. Pero mucha gente que puede tener años en la iglesia, y puede ser tu caso, que puedes estar sentado ahorita acá tal vez, y has comenzado, en el trabajo te han comenzado a decir cosas raras. Ha comenzado a aconsejar un amigo, una amiga que no es cristiana, te ha comenzado a decir, eso que haces en tu iglesia es de locos. Te has quedado en el tiempo pasado. ¿Cómo llevas tu matrimonio? Está mal. ¿Cómo haces tu vida? ¿Cómo evitas de repente ir a lugares que son oscuros y pecaminosos? ¿O qué exagerado eres? Y así hay muchos pensamientos, tanto de tu estilo de vida como tus creencias, que la gente te va a decir. Y seguramente te lo echas en la universidad, estás en el trabajo, en el mercado, donde se te van a decir exagerado, te han lavado el cerebro, te han engañado, eres un fanático. Así nos dicen a los cristianos, hermanos. Y es normal, porque recordemos que estamos en un mundo caído, en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y este mundo caído y sus enseñanzas normales, naturales, van en contra de Dios en general. Generalmente las enseñanzas de este mundo, hermanos, hasta en el colegio, van en contra de Dios, quieren negar la realidad de Dios. Y Pablo te dice, ¿sabes qué? Ten cuidado porque puedes ser engañado. Ten cuidado de prestar mucha atención a esto y no buscar más de Dios y su palabra. Porque cuando uno lee la palabra, realmente tu fe aumenta. Cuando uno lee sinceramente la Biblia y estudia a profundidad la Biblia y crece en la palabra de Dios, crece en la verdad, puedes reconocer la verdad y la mentira. Mientras tú más agarras un billete, puedes reconocer como lo tocas nomás, ¿no? Este billete, esta moneda está medio falso. Esta moneda, este billete no está bien, porque tienes contacto con la verdad, tienes contacto con lo real. Igualmente, cuando tú tienes más contacto con Dios y su palabra, vas a poder reconocer el peligro y vas a decir, wow, de acá mejor no sigo más, no toco esto, porque sí puedo ser engañado. Después de dar la advertencia, miren, presten atención, no se confíen, no se duermen, dice Pablo, que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Esta palabra engañar que está acá en el 8 es diferente a la del versículo 4. La palabra engañar en el griego literalmente es tomar el botín. Tomar el botín. Y se usaba cuando un imperio conquistaba a otro país y se llevaba todo el botín a la fuerza, obviamente, los llevaba como esclavos. Se puede traducir como robar, se puede traducir como violar, se puede traducir como atrapar, se puede traducir como secuestrar. Lo que Pablo está dando a entender acá es que esta gente, estas mentiras, quieren robar algo de ti. Te quieren quitar la paz, te quieren quitar todas las riquezas espirituales que tienes en Dios. Te quieren quitar las bendiciones que tienes en Dios. Quieren arruinar tu familia, quieren arruinar tu vida. Estas ideas, estas enseñanzas raras que puedes caer, puedes ser seducido, te pueden mover el piso, como se dice. Y es un peligro, por eso digo, ten cuidado. Su intención, su motivación es tan fuerte que te quieren secuestrar, que te quieren robar, que te quieren agarrar de esclavos. En Dios somos libres. Dios nos ha rescatado del pecado. Y cuando tú te dejas engañar por esto, estás regresando a ser esclavo del pecado. Estás regresando a ser esclavo de este mundo. Porque te estás dejando seducir, te estás llevando como la presa. Y esa es la idea de Pablo.
unos versículos anteriores, Pablo hablaba de las riquezas de la sabiduría de Dios, que todas esas riquezas y sabiduría de Dios están en Cristo. Lo leímos la semana pasada. Todas esas riquezas, todas esas bendiciones que hemos leído cada día en Colosenses y también sobre todo en Efesios, porque Efesios era ricos en Cristo, ¿no? Ricos en Cristo era el título de Efesios. Todas esas bendiciones que hemos ido estudiando, hermano, el diablo nos quiere quitar. Estos falsos maestros nos las quieren robar. Por eso dice Pablo, cuidado que te pueden seducir. Los falsos maestros son como depredadores que quieren arruinar nuestra vida. Dice, te quiere engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En este versículo nos vamos a quedar un buen rato, hermanos, porque me pareció importante. Es como una introducción general a lo que vamos a ir viendo las próximas semanas, específicamente cada enseñanza rara que entró. Es como algo general, una introducción de todo lo que Pablo nos va a decir en el capítulo 2. Va a ser un poco más específico de la circuncisión, de los ángeles, de guardar los días de reposo, de negarse a hacer cosas prácticas que ya no eran necesarias en un cristiano. Pero estaban entrando y estaban siendo confundidos estos hermanos. Pero es importante leer este versículo como introducción. Filosofías. Tú puedes decir, pero Oscar, yo no tengo problema. A mí nadie me va a engañar porque yo ni leo filosofías. Cuando estaba en el colegio o algo, en la universidad, filosofía, me dormía con las filosofías. Aristóteles, Platón, ¿quiénes serán esos griegos, romanos? ¿Quiénes serán? Otra vez tú puedes decir eso. Yo soy una persona muy simple. Algunos decimos así, ¿no? Y no te preocupes, porque a mí nadie me va a engañar. Hermanos, la palabra filosofía nos viene la idea, ¿no? Aristóteles, Platón, el curso de filosofía y ciencias y humanidades, algo así, ¿no? Yo no he estado en la universidad, pero hay cursos así, ¿no? Cursos de filosofía. Entonces, vamos a filosofar y escuchemos el gran filósofo tal, el gran orador tal, y son nombres raros y tienen un montón de libros que a veces leemos ni entendemos lo que dicen esos libros con palabras rebuscadas y todo. Pero cuando Pablo se refería a filosofías, no solo se refiere al curso de filosofías o a la filosofía en sí. Filosofía, el significado literal es amor a la sabiduría. Y buscando en el diccionario, este es el significado de filosofías. Es conjunto de saberes que busca establecer de manera pensante o racional los principios más generales de la organización y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. ¿Entendieron? Yo más o menos. Pero en general, hermanos, es filosofía, y como lo entendía Pablo en ese momento, es cualquier sistema de pensamiento que tratará de enseñar a los hombres cómo vivir en este mundo. ¿No han escuchado? Mi filosofía de vida es esto. ¿Han escuchado, no? Es la manera que tú vives. Un sistema de pensamiento. Y no digo que la filosofía sea mal en sí, pero el tipo de filosofía que nos habla Pablo acá sí. Es cualquier sistema, ideas o forma de pensar que te quiere enseñar a ti cómo vivir en este mundo. En otras palabras, tu perspectiva de vida. ¿Cómo ves la vida tú? ¿Cómo entiendes la vida? Tu cosmovisión. Y eso es aplicable en cualquier área, hermanos. En cualquier área. Tú tienes una filosofía de cómo criar a tus hijos. Cómo corregir a tus hijos. Te dicen, no corrijas, no les hables mal, dale todo lo que quieras, porque estás criando unos hijos que van a estar reprimidos socialmente. Por eso nunca le digas que no. Dale su chocolatito, su galletita. A tu hijo de 10 años ya llévala que tenga su enamorada. ¿No? Normal, sí, es juego de niños. Dale su smartphone y que en su smartphone tenga su Facebook y que vea su TikTok. Y normal, ¿no? Ese es el pensamiento de la filosofía, la manera de criar de la mayoría de gente en el mundo. No corrigen, no enseñan, no guían. En tu matrimonio, ¿no? ¿Qué te dice el mundo? No sean tan exagerados, no tiene que contarse todo. Cada uno tiene que tener su espacio. Hay que respetar los espacios personales de cada uno. Y suenan como que bien, ¿no? Respeto. No tienen por qué contarse todo, no tienen por qué comentarse todo.
Cuando la Biblia nos dice que somos uno en Dios. Somos uno y debemos ser cartas abiertas. Yo con mi esposa no tengo secretos. Entonces, hay una forma como piensa el mundo y una forma como piensa Dios. Cómo Dios nos ha dejado ese pensamiento en su palabra. Y así en todo lo que haces en tu vida, en tu forma de comportarte, en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de tus prioridades, cómo usas tu dinero también, cómo usamos el dinero, cómo le invertimos el dinero. De eso depende tu filosofía de vida. Entonces tú escuchas en el mundo una filosofía que suena bien, una manera de vivir que te dicen que esta es la forma correcta de criar, esta es la forma correcta cómo debes vivir tu matrimonio, esta es la forma correcta cómo debes vivir en todas las áreas de tu vida. Tú dices, wow, creo que el psicólogo, el psiquiatra, en el colegio me han hablado de la evolución, me han hablado que como venimos del mono, somos como animales, y como somos como animales, tengo deseos sexuales, normal, pues tengo deseos sexuales con cualquier chica. La pureza, la castidad son cosas del pasado, son cosas anticuadas. El buscar a Dios es fanático. Entonces, ¿me entienden? Y Pablo advierte contra esto. Y es algo que todos nosotros estamos alrededor de este tipo de filosofías o enseñanzas o maneras de pensar que te pueden manipular a tu pensamiento, que pueden manipular tu pensamiento, que pueden influenciarte a hacer algo que está en contra de Dios. Porque lo escuchas tanto en la radio, los periodistas hablan así, y dices, creo que tienen razón. En tu trabajo, todos el trabajo son gente no cristiana y todos tienen una manera de pensar y te hablan tanto que el adulterio no es malo tal vez. Hay gente que piensa que el adulterio no es malo. Y no, mientras no se entere no le hago daño, ¿no? Entonces son ideas, son pensamientos, hermanos, que no son de Dios, pero que nos pueden influenciar nuestra manera de pensar. El influenciar nuestra manera de pensar van a influenciar nuestra manera de vivir definitivamente, hermano. Por eso Pablo dice que tengas cuidado con estos pensamientos. Y Pablo de acá va a comenzar a describir estas filosofías. En el versículo dice que estas filosofías, dice en versículo 8, son huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Sutilezas es que suena bien, que es atractivo, de que tiene cierto sentido de inteligencia, de que parece bonito, de que parece que tiene razón, que dices, creo que tiene razón, lo que dice el pastor, lo que dice la Biblia, creo que están equivocados. Vamos a cortar este versículo, lo cortamos y lo demás lo seguimos. Viene la próxima semana, esto tampoco me gusta porque habla del pecado, también lo corto de la Biblia y así vas a cortar casi toda la Biblia vas a cortar porque no te gusta. Porque lo que has escuchado te dice algo diferente. Y vas cortando toda la Biblia hasta que dices, no, esto es mentira. Lo guardo. Entonces, esto que te hablan, esto que escuchas, hermano, suena bien, es atractivo, aparenta ser algo bueno, pero dice que es hueco. Es hueco, es vacío. No tiene sentido. No tiene un propósito real. Estas filosofías no te salvan. Estas filosofías no traen misericordia y la gracia que Dios te trae. Estas filosofías te van a hacer sentir más vacío cada día más. Te van a hacer sentir incompleto. No tienen propósito, hermano. Tú lees, la mayoría de gente le hizo lo súper inteligente, las filosofías, los filósofos, la mayoría han muerto, se han suicidado. Mucha gente que tiene plata, inteligente, sabio, ¿tú crees que viven felices? En la televisión, se suicidó tal actor, se suicidó tan cantante, tuvo sobredosis de droga. Como este tipo de vida, este tipo de enseñanza, hermanos, los aleja de Dios y lo único que te puede completar y sentirte lleno y capacitarte para vivir esta vida es Dios. Y esta filosofía te aleja de Dios, hace que tu vida sea una vida vacía, hace que tu vida sea una vida sin sentido.
Y es por eso que mucha gente tiene familias destruidas, tienen plata, tienen un buen trabajo, tienen maestrías, tienen dinero, se van de viaje cada rato, pero están vacíos. Por eso necesitan de drogas, por eso necesitan de alcohol, por eso necesitan de diversión, necesitan de sexo, porque están vacíos. Porque estas enseñanzas, por más que suenen bien, por más que suenen atractivas, inteligentes, y lo dicen gente muy preparada, son huecas, entiéndelo. No te dejes seducir por estas cosas porque son huecas. Y van a hacer que tengas una vida realmente sin sentido. Porque no son verdad. El único que nos salva, el único que nos da gracia, el único que nos perdona, el único que nos ha dicho que nos va a llevar al cielo, el único que nos da un propósito después de que muramos y nos vayamos a la siguiente vida es Dios. Jesús y su palabra. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino, no hay otra forma. Y una vez, hace muchos años, estaba predicando en el Parque Kennedy. Me acuerdo, fuimos con unos amigos a predicar. Estaba hablando con un filósofo. Yo soy filósofo, me presentó. Y hablaba, no sabía qué decirle porque yo recién tenía poco tiempo. Y me hablaba un montón de cosas. De que lo que él cree, lo que él piensa, cómo vive su vida, su estilo de vida. Y él llegó a la conclusión que ¿pero en qué crees? Le dije. Bueno, yo creo que nos creó un ente, dice. Hay un ente superior. Así me dijo, literal. Yo creo que hay un ente superior, porque por más que creer en la evolución, mucha gente muy inteligente se ha dado cuenta de que la evolución también es una teoría que tienes que tener mucha fe para creerla. Porque de la nada, como dicen muchos los súper inteligentes, no va a salir todo, pues. Entonces, ya, ahora los filósofos han dicho, hay un ente que nos creó, ese ente espiritual, pero que nos creó y nos dejó ahí. Y que ahora ese ente superior ya no tiene ni un contacto con nosotros. Y acá cada uno vive su vida, ¿no? Acá es mi cielo, es mi infierno. Cuando me va bien con mi familia es mi cielo. Cuando estoy mal es mi infierno. Acá en la vida se ve cielo e infierno, no hay más. Porque ese ente te creó, supuestamente te creó y te dejó ahí. Y yo le digo, entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? Le digo, si tú crees en un ente, le dije eso. ¿Por qué crees que ese ente te creó? ¿Para qué te creó ese ente? Le dije. Se quedó callado, no supo qué decirme. Cuando ya escarba más profundo en su pensamiento, se dan cuenta que ese pensamiento, por más que suene inteligente para ellos, no tiene sentido, es hueco. Es hueco. Y eso es la enseñanza del mundo, hermano. Es una enseñanza hueca. Dice que son huecas sutilezas y, ¿qué más dice el versículo? Conforme a las tradiciones del hombre. No toda tradición es mala. La tradición es algo antiguo, algo que se cree o se hace por muchos años. En la antigüedad, la gente respetaba las religiones tradicionales. Eran muy respetadas. Ahorita en el presente no, en el presente más antiguo, más falso, ¿no? Lo que el pensamiento humano. Las nuevas cosas, las nuevas ideas, ver la nueva era, ver esos pensamientos de la gente que grita y que se mueve y que necesita buscar un ángel y una energía especial, eso sí suena bien. Pero eso no es nuevo, hermano, todo es antiguo. Todo lo antiguo va regresando y regresa y regresa y la gente y las iglesias van otra vez siendo seducidas por las mismas enseñanzas desde el principio. La cosa, hermano, es que Pablo reconocía que estas enseñanzas, estas filosofías, podían tener antigüedad y por ser antiguas muchos los creían. Y hermano, el que sea algo tradicional no quiere decir que sea malo. Porque la Biblia tiene tradición, o sea, tiene antigüedad, lo creemos todos. Pero acá habla tradiciones de los hombres. Algo que todos o muchos hombres practican y creen y hacen. Y es peligroso, hermanos, cuando estas tradiciones entran en la iglesia. Dejamos que algo sin sentido entren. Repito, no está mal tener una tradición. Por ejemplo, tenemos la tradición de que todos los años tenemos nuestro paseo o aniversario. Es una tradición de nuestra iglesia, ¿no? Ya 14, 16 años que estamos como iglesia, cada año vamos a nuestro paseo a celebrar el aniversario. Este año no ha habido por el COVID, ¿no? El año pasado tampoco, ¿no? Entonces, 2 años que no... Entonces, ¿pasó algo malo? No, porque era una tradición de hombre. No importa si se hace o no se hace, normal. El problema no son las tradiciones en sí.
El problema es cuando tú pones las tradiciones de los hombres por delante de Dios. Y cuando muchas iglesias ponen las enseñanzas de los pastores o los líderes por encima de la Biblia. Y eso es lo que pasa con la Iglesia Católica. Mucho de lo que ellos creen o practican son las tradiciones de los papas. Son las enseñanzas de los papas a través de los siglos que han sacado, han aumentado, han vuelto a quitar, han vuelto a cortar, han vuelto a aumentar. Y ves como que cada tiempo va cambiando las enseñanzas de los católicos. Y así, ese es el problema. Cuando las tradiciones de los hombres, la sabiduría de los hombres comienza a tener control y dominio por encima de Dios y de su palabra. Vamos a Marcos 7, 5 al 9. Marcos 7, 5 al 9. Mira lo que le dice Jesús a unos fariseos. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Son tradición ¿de quiénes? De los ancianos, no es de Dios. Si no comen pan con manos impuras. 6. Jesús les respondió, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 7. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Si todo lo que tú practicas y todo lo que tú enseñas son cosas de los hombres, no tiene sentido. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres, que es el lavamiento de vasos y jarros. Eran enseñanzas que sonaban bien, que no estaban mal si querían lavarse las manos y ser muy limpios, no estaba mal para nada. Poner una... ¿Está ahí? Entonces, no estaba para nada mal. Lo malo era que ponían esas prácticas, esas enseñanzas, esos mandamientos por las tradiciones de los hombres. Y el 9 le dice, también les dijo, ¿qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición? Y eso hay que tener mucho cuidado. Las iglesias que tienen 50, 100 años de existencia, por ejemplo, poco a poco han ido introduciendo cosas y cosas y cosas que no están en la Biblia, como dije, que de repente no son malas, que la practiques y que lo hagas y que te laves las manos, o que, digamos, acá no se come, no, porque por la alfombra, no se, la tradición de acá de San Juan de Calvary que no se come porque está en la alfombra. Y ponemos reglas y reglas y reglas, repito, no están mal, pero el problema es cuando nos preocupamos más por eso que por la palabra de Dios. Nos preocupamos más por las costumbres, por la cultura, que por la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios es contracultura. Muchas veces la palabra de Dios va en contra de las tradiciones. Pero toda mi familia lo hace, Oscar. Yo tengo la costumbre de que siempre hago esto cada día de la madre, cada día del padre, cada Navidad hago esto con mi familia. Pero, hermanos, por más que suene bonito, por más que suene inofensivo, si va en contra de Dios, mejor no hacerlo. Por más que todos lo hagan, y tú sabes, seguramente te has puesto en ese momento, mejor no hacerlo. Por más que tu familia se amargue, mejor no hacerlo. Porque son filosofías, son cosas, son tradiciones de hombres que te pueden engañar, que te pueden seducir, que puedes caer y que puedes, como dije al principio, ser secuestrado, perder las riquezas que tienes en Dios, no disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. ¿Qué más dice Pablo de estas filosofías? Dice que son huecas sutilezas, son tradiciones de hombres, o sea, viene del hombre y son conforme a los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimentos del mundo que está en el versículo 8 es un poco complicada. Hay varios posibles significados, porque en la misma Biblia se usa de diferentes formas. Y yo le voy a dar 3 posibles significados. Primeramente, esa palabra rudimentos se usaba en el sentido de algo que es lineal y que es algo inicial. Se traducía como dice el ABC. Lo primero que se aprende
en este mundo, el ABC del mundo. Tal vez, posiblemente, Pablo quería dar a entender que estas enseñanzas, que estas filosofías o rudimentos son cosas básicas que todo el mundo cree, que tal vez es lo primero que te enseñan de niño, que es tal vez lo que toda la gente y tu familia y desde que has crecido has escuchado que esta es la forma de hacerlo. Porque hay gente así que no quiere dejar a sus santos, a sus imágenes, a la idolatría, porque es tradición. Porque ha crecido con eso. Y a veces ni lee la Biblia y se da cuenta que es mentira. Pero no puedo dejar, tengo que presionarme, tengo que hacer mis tradiciones. Porque es lo que me enseñaron desde niño. Y posiblemente Pablo se refiere a eso. El segundo significado, cuando dicen el ABC del mundo, los rudimentos, las cosas más básicas, Pablo se está refiriendo a enseñanza para niños, dando a entender que en Jesús y en Dios encontramos la sabiduría real, verdadera y que nos lleva a la madurez espiritual. Pero estos rudimentos, al escucharlo, en vez de hacerme más maduro en Dios, más buscar a Dios, estos rudimentos me hacen más niños. En otras palabras, tú ya estás pasando en la universidad, en tu maestría, en tu posgrado, en lo que sea, y estás en eso ya y regresas a inicial. Porque regresas a las cosas que este mundo te ofrece. Estás creciendo en Dios, buscando a Dios, y regresas a lo más básico, sin sentido, y hasta tonto, realmente. Y eso es ser como un niño que se deja engañar, ¿no? Y el tercer significado, que también pueden ser los tres realmente, y en los tres encaja bien. Esta palabra rudimentos también se usaba como poderes espirituales del mundo. En ese tiempo, las fuerzas más básicas eran los poderes de los astros, por ejemplo. Y como ahora mucha gente cree en la astrología, ¿no? Que tu vida está determinada por los astros. Eres Géminis, Piscis, ¿no? Signo zodiacal, ¿no? Y según eso, vas a hacer tu vida. Lees tu horóscopo, hoy día me va a pasar esto, ¿no? Géminis es doble cara, el Tauro, no sé qué tantas hay, según tu fecha de nacimiento, tu estrella te domina y te guía. En ese tiempo creían algo similar, que había poderes en las estrellas, poderes espirituales, poderes básicos que dominaban tu vida y que te atrapaban tu vida. Eran enseñanzas, en otras palabras, de demonios. Y miren, en Colosenses 2:8, pero si tienen sus celulares lo pueden buscar, en la nueva traducción viviente, es la misma Biblia, pero en otra traducción, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías, mira, atrapan igual que engañen, con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano, tradición de hombre, y, mira, dice, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Acá lo traduce como poderes espirituales. Me dan el mismo sentido que hemos ido diciendo hasta ahora. La palabra de Dios para todos, también es otra traducción, palabra de Dios, son traducciones más entendibles. Si quieren leerla en su casa, porque de repente no les gusta el estáis, podéis, mirad, no les gusta, pueden leer también esas traducciones. Se pueden comprar o la Biblia se la descargan y está ahí, ¿no? Tu celular. Dice, ojo, mirad, ¿no? No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Poderes espirituales de este mundo. Y tiene sentido también porque si leen después en el versículo 10, ahí si leen Colosenses 2:10, dice Colosenses 2:10, y vosotros, ustedes, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice Pablo acá que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad, habla de todo ser espiritual. Porque estas enseñanzas hablaban de seres espirituales, hablaban de seres angelicales, que Jesús no era suficiente. Jesús era un ser más, un ser creado espiritual más como cualquiera de los otros ángeles. Y disminuían la autoridad y el poder y la preeminencia de Cristo. Porque era, sí, un ser creado. Pero dice, no,
Él es la cabeza, Él está por encima de cualquier poder espiritual. Él está por encima, tanto demoníaco como angelical. Jesús está por encima de todo principado. Esta palabra principado y potestad habla de seres espirituales y también hablaba de que había un rango espiritual. Así como en los ángeles hay arcángeles, ángeles, querubines, y como hay rangos como en una batalla, igual también en el general, el capitán, algo así, igual también en los demonios también hay rangos espirituales en los demonios. Y son seres espirituales que están atrás de estas enseñanzas. Están atrás realmente, que su propósito es usar. No es que te va a venir un demonio con cachos y se va a presentar en tu casa y en la noche te va a decir, cree esta filosofía. No, porque no es así. Se presentan como ángel de luz, dice la Biblia. Pero su fin es engañarte. Y así mucha gente, con los mormones por ejemplo, dice que viene un ángel, recibió una visión, le dio un nuevo evangelio, recibió una enseñanza. Porque atrás de esas enseñanzas que muchos creen y mucha gente es engañada, seducida, atrapada, hay un poder espiritual atrás de esto. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas demonios, porque atrás de estas enseñanzas, de esta sabiduría humana, de estas huecas sutilezas, de esta tradición de los hombres, hay un poder espiritual real, porque sí existe un plano espiritual que no lo vemos, invisible, pero que tienen poder, que pueden afectarnos, que pueden atacarnos y atacan con el pensamiento. Nos quieren realmente engañar y eso es una guerra espiritual que la Biblia enseña claramente y es tenemos un enemigo espiritual. Entonces, creo que ha quedado claro esta introducción a estas filosofías. ¿De dónde viene? Vienen del demonio, vienen de los hombres. Son cosas básicas, pero son cosas, que, hermanos, que no hay que prestarle oído, no hay que dejarnos seducirnos porque nos pueden atrapar y nos pueden engañar. Y todo esto, dice el Pablo al final del 8, y no es según Cristo. Punto. El mejor filtro que tenemos cuando hacemos o pensamos algo es decir, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto viene de Dios? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto que pienso hacer, que me ha aconsejado mi vecinito, que me ha aconsejado mi mejor amiga de la infancia que me quiere mucho, que me ha aconsejado, de repente hasta tu papá, tu hermano, que pueden tener mucha buena intención, hermanos, muchos buenos consejos, pero que si no es según, bueno para tu vida, punto. No es bueno para tu vida y no hay que hacer caso porque podemos ser seducidos. ¿Por qué dice Pablo? Entonces, en el 9 y en el 10, Pablo ya habló de la mentira en general, y en el 9 y en el 10 va a comenzar a hablar verdad. La mejor forma, hermanos, de vencer la mentira no es meterme a profundidad a ver la mentira y ver todas las mentiras que hay y leerlas y estar preparados para atacar las mentiras. No, hermanos. Está bien que nos informemos, está bien lo que enseñan para poder presentar defensa, como dice Pedro, presentar apologética, pero la mejor forma de atacar la mentira es con la verdad. La mejor forma de atacar la mentira es con la verdad. Y Pablo dice, va a atacar esta mentira, estas filosofías humanas que negaban a Jesús, que negaban la verdad de Cristo, que negaban la suficiencia y la plenitud de Cristo, diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué hermoso versículo, hermanos. Porque en Él habita corporalmente toda, no un poquito, no un alguito de deidad, no un 99.9%, no, es toda la deidad, toda la deidad, toda la gloria de Dios mismo, todo el poder de Dios, todo el ser de Dios, todos los atributos de Dios, toda la santidad, la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios, todo habita
Este es un versículo claramente que nos muestra que Jesús es Dios. Y como en Él habita toda la plenitud de Dios, como Él es Dios, Él realmente nos puede llegar, nos puede llenar. Él no puede ser un Dios a medias. Por eso te pregunto, sabiendo que Jesús es Dios, sabiendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿qué es Jesús para ti? ¿Es eso? ¿Es Dios? ¿Es el supremo en tu vida? ¿Es el que buscas primero en tu vida? ¿Es el en quien piensas diariamente en tu vida? ¿Es el en quien estás buscando honrar en tu vida? Pues, mi amiguito Jesús, mi amiguito que me ayuda con mis problemas. Jesús es Diosito, pero no cuando me persino, cuando salgo de la casa. Si es solo eso Jesús, si en tu vida demuestras solo que Jesús es alguien más, que lo quieres y te importa, pero no es lo primero en tu vida, estás disminuyendo a Jesús. Estás dejando de lado a Jesús. Y cuando vengan estas enseñanzas falsas, te vas a dejar seducir, porque Jesús para ti no es tan importante. Porque vivir para Jesús y agradar para Jesús en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que dices, no es tan importante, vas a comenzar a hacer cosas que no le agradan, porque no te importa mucho, te importa poco. Y Pablo dice, entiendan, hermanos, Él es Dios, totalmente Dios, y por eso debemos vivir de esa manera. Pablo introduce esta palabra corporalmente, dando a entender, confirmando que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Hombre. Porque como les digo, ellos enseñaban que Jesús era un ente y cuando resucitó era un ente. Y como era un ente, un espíritu andante, no le dolió mucho la cruz, pues. La cruz, morir, no le dolió porque era un espíritu que caminaba, ¿no? Que traspasaba las puertas. Por eso era un ente, porque ellos decían que el pecado, el ser humano era tan pecador que no puede tener contacto con Dios y tenía cierto sentido. Y por eso decían, no, Jesús no es Dios. O Jesús es un espíritu. De esa manera negaban la obra de Jesús. 10. Y como Él es completamente Dios, como Él es totalmente Dios, como Él es 100% Dios, ¿qué dice el 10? Ustedes, hijos de Dios, ustedes cristianos, están completos. No busques más, no busques otro lado, no busques otro lugar. En Dios, en Jesucristo, estamos realmente completos. Podemos experimentar la llenura de Jesús. Podemos, ese vacío espiritual que teníamos, no estoy diciendo emociones, porque las emociones suben y bajan. Ya he explicado cada semana un poco de las emociones. Pero mi creencia, lo que yo creo y por lo cual yo vivo, me dicen la verdad que Jesús es completamente Dios y que a través, como Él es Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo para que nosotros seamos salvos. Y de esa manera los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para Él que los salvó. Eso me dice la Biblia. Eso me dice la realidad. Entiendo que por más que haya problemas en mi vida, por más que tenga dificultades, por más que esté tan enfermo que me pueda morir mañana, por más que tenga un accidente, Él está en control. Y Él me llena, y Él me completa, y Él me da paz, y Él me da gozo, y Él me da esperanza, y Él me da amor con mis hermanos. Él me da todo lo que yo necesito. Solo lo tengo en Dios, en Dios, en Dios, y nada más que en Dios. Esa es una realidad que hay que tenerlo presente y creerlo. Porque va a haber un momento de dudas, sí, va a haber un momento de dudas. Va a haber un momento de ataques espirituales, que nos sentamos débiles, sí. Somos humanos, lloramos, sufrimos, tenemos tentaciones, tenemos luchas a diario en nuestra vida. Pero si Él es lo primero en tu vida, hermano, vas a buscarlo a Él. Vas a buscarlo a Él, a Él, a Él, a Él, porque Él es el único que te puede completar y no necesitas buscar ni una enseñanza de hombre, porque recuerda que es hueco, sin propósito, sin sentido. Por más que suene bien, hueco. Y recuerda que esas enseñanzas vienen del diablo, de demonios que nos quieren desviar de Dios. Solo Él nos puede llenar. Entonces, hermanos, hay que elegir. Dijimos que las enseñanzas son vacías. Entonces, tienes que elegir entre lo vacío y entre la llenura que solo puedes Dios. Elige. Uno tiene que elegir. ¿Qué buscas?
Esas enseñanzas del mundo, sutilezas, huecas, que es vacío, que es sin sentido, que es sin propósito. ¿O quieres venir, experimentar la llenura, que Dios nos complete, que llene el vacío de nuestras vidas? ¿Quieres buscar la ignorancia de este mundo? Porque eso es ignorancia. Son sutilezas, tradiciones de hombres, son el ABC, cosas básicas del mundo, pero en que sí son ignorancia. Son ignorancia. O buscas la sabiduría de Dios. ¿Quieres buscar lo que te dice el hombre? ¿O quieres buscar lo que te dice Dios? Lo que te ofrece el hombre, muy inteligente, pero es vacío, es ignorante en sí, o lo que te dice Dios. ¿Quieres, para finalizar, quieres buscar lo que el diablo y sus demonios, estos entes espirituales que están atrás de estas enseñanzas, te enseñan? ¿O quieres buscar a Dios? Tú eliges, hermano. El camino ancho, que muchos van por él, o el camino angosto. El camino angosto, que no es fácil, que hay dificultades, pero el fin es la vida eterna. El fin es la vida eterna. Y ese camino quiero seguirlo yo, seguirlo con mi familia, y deseo que tú también decidas diariamente seguir ese camino. Escoges. Hay solo dos lugares. No hay punto medio. No, Oscar, yo vengo a la iglesia los domingos, pero en mi trabajo también hago lo que mi trabajo, mis amigos me dicen. Cuando estoy en mi casa también hago lo que me gusta en mi casa. Y hasta el próximo domingo que otra vez vuelta con Dios. No, hermanos, no. Dios quiere, así como Él nos completa, así como Él es 100% Dios, Él quiere que también le des el 100% de tu vida. Todo lo que dices y todo lo que haces. El mundo podrá decir muchas cosas. En Corintios dice, la sabiduría de Dios es locura para los que se pierden, pero es poder y salvación para nosotros. Para el mundo es locura, hermanos, y siempre va a ser locura. Eso es verdad. Pero para los hijos de Dios que están realmente buscando la verdad, pueden encontrar la verdad y la salvación y la vida eterna, y esa vida que solo te puede ofrecer. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por enseñarnos. Tú eres totalmente Dios, Jesús. Jesús, Padre Santo, Salvador nuestro, Jesucristo, en ti habita corporalmente todo el poder de la deidad, toda la gloria de Dios está en ti, Señor. Y en ti, Señor, estamos completos, y en ti, Señor, estamos vivos, y en ti, Señor, obtenemos la salvación y la vida eterna. Queremos seguir contigo, queremos estar a tu lado, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, y no ser engañados, Señor. Es una realidad, es una amenaza, una tentación diaria, Señor. Escuchar consejos, ideas, pensamientos, Señor, en toda área de nuestras vidas, Señor, que nos hacen dudar de tu verdad. Pero no queremos, Señor, llegar a ese punto. Al contrario, queremos escuchar tu verdad, queremos crecer en tu verdad, queremos crecer en lo que tú eres, en quien tú eres, Señor, y vivir de esa manera para ti, Señor. Danos esa decisión diaria, Señor, de decidir por ti, Señor. Decidir seguirte a ti, Señor, y no lo que dice el mundo, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Guíanos, Señor, en tu nombre de Jesús. Amén.